En este vídeo voy a explicar cómo se hace el trasplante de un árbol en maceta, un arbolito en maceta. Este, por ejemplo, es un clon de una variedad local que se llama de pared. Es un clon que selecciono yo mismo. Esta maceta lleva un sustrato que sería una mezcla de turba rubia al 40% y tierra vegetal con mucha materia orgánica al 60% que queda. Ventaja que tiene esto respecto a un sustrato de turba pura o de turba con corteza de pino. La turba pura es muy hidrófoba, entonces si se seca luego es muy difícil humedecerla. Y además se crea todo un tapiz de raíces alrededor que le cuesta mucho salir a la raíz nueva, salir de ese tapiz, y le cuesta mucho enraizar. En cambio, con tierra enraiza muy bien, ¿vale? Ya para empezar. Siguiente, el agujero. Lo que he hecho es cavar previamente alrededor de 1 metro de cuadrado, en una profundidad de unos 20 centímetros, para poder luego coger tierra de alrededor. Vale. Ya sabéis que me gusta un poquito meter algunos fundamentos y algunos principios teóricos en cualquier trabajo que hagamos. Bien, en este caso, la tierra. Vamos a empezar a dar algunos datos técnicos del suelo. La ciencia que trata el conocimiento del suelo es la dafología, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos en una tierra, el primer parámetro a analizar en un suelo, en una tierra, es la textura. La textura es la granulometría del terreno, es decir, qué porcentajes hay de partículas que tienen tamaño arena, tamaño limo y tamaño arcilla, que son 2 micras. La arcilla es un elemento crítico en un suelo. ¿Por qué? Porque entre sus láminas y a todo en el borde tiene cargas negativas y ahí se quedan pegados los cationes, ¿vale? O sea, es un elemento de fertilidad. Una alta capacidad de intercambio catiónico es un elemento importante para la fertilidad, pero si la arcilla está en exceso, el suelo se vuelve impermeable y las raíces no tienen oxígeno suficiente y mueren por asfixia. Tiene que haber un equilibrio. Hay un triángulo que circula en internet por todos lados donde podemos clasificar en función de esos 3 parámetros el tipo de suelo que tenemos. El más adecuado en general para todas las plantas sería el suelo franco, tendría un equilibrio entre las 3. Bien. Tenemos textura. Segundo parámetro a tener en cuenta. Cuando hacemos así, pensaríamos que lo que quedan aquí ya son separadamente, por un lado las arenas, por otro lado los limos y las arcillas, y que si lo cribáramos, con 3 cribas distintas nos quedaría separado de esta manera. No es así. Lo que estamos viendo aquí son agregados, y son partículas que si las viéramos a una lupa binocular veríamos que son conjunto de varias partículas menores cementadas, es decir, varias arenas cementadas por limos y arcillas y materia orgánica, ¿vale? Los agregados son esenciales para la raíz. ¿Por qué? Porque el agregado tiene en su interior microporos donde están todos los nutrientes y la solución del suelo, y entre agregados tenemos macroporos donde las raíces obtienen el oxígeno que necesitan para respirar. Con lo cual, tener una buena estructura con agregados grandes es esencial. ¿Qué prácticas cuidan los agregados? Pues, por ejemplo, la materia orgánica, la arcilla si no es en exceso, los cationes divalentes, calcio, magnesio, este tipo de cosas. ¿Qué tipo de prácticas perjudican la formación de agregados? La compactación del suelo por peso, el humedecimiento continuo, o sea, el encharcamiento continuo del suelo, las salpicaduras cuando llueve, ya veis que se nota, se rompe la estructura y la tierra se vuelve muy dura. Solo con que llueva un poco por encima, se queda en una costra. Esa costra pues han roto la estructura, se han roto los agregados. Y la sal, el cloruro sódico, los cationes que sean de monovalentes, ¿por qué rompen? Pues porque no forman puentes que unan unas partículas con otras. Ya tenemos el hoyo hecho. El hoyo, evidentemente, cuanto más grande mejor, pero vale con que hagamos un hoyo con lo que se supone más o menos van a ocupar las raíces en el primer año. Porque al segundo año, aunque hubiéramos cavado todo, luego estaría todo endurecido, ¿vale? Entonces, al menos un hoyo pues, que tiene 60 por 40. Vale, pues hoyos al menos de 60 por 40, mínimo. Si es más grande, mejor, vale. Cuando hacemos el hoyo, vamos a ver cosas que podemos aprender. Por ejemplo, en la dafología hay un concepto importantísimo que es el concepto de horizontes del suelo. Los horizontes son las capas que se forman en el suelo. El suelo es el resultado de la evolución natural de la roca madre con un clima y metiéndole muchos años, miles de años. Y eso genera los tipos de suelos que hay. El más común por aquí en esta zona sería un suelo de este tipo. Tendríamos, esta zona no tiene hierba porque estaba acolchada, pero si no nos encontraríamos con un horizonte orgánico,
con hierba, con raíces, con hojarasca, con madera, un horizonte orgánico bastante fino, súper fértil, fabulosamente bueno. Luego lo vendríamos y nos encontraríamos, aquí veis una capa de separación bastante clara. Este trozo tiene una alta cantidad de materia orgánica y está muy lavado, se ha lavado de los finos, de las arcillas, de los carbonatos y de los óxidos de hierro y de aluminio. Este es un horizonte, digamos, de lavado, pero mucho macroporo, muy fértil para las raíces. Y de aquí en adelante ya vemos que cambia un poco el color y lo que nos encontramos es un horizonte donde hay acumulación de finos, de arcillas y de, por ejemplo, de óxidos de hierro y de aluminio. Es un horizonte de acumulación. Este sería de lisiviación y este sería de acumulación, ¿vale? Es un poco más impermeable. En este barranco que veis aquí, ambos son de muy buena calidad. Y de hecho, si os fijáis, al hacer el hoyo ya tenemos bastante información. Por ejemplo, aquí vemos raíces que van a ser de grama, pero quiere decirse que hasta aquí llegan perfectamente las raíces de las plantas, ¿vale? Esto ya es un buen síntoma. Esta tierra es bastante buena, ¿vale? Ves un horizonte ya donde se han depositado arcillas y óxidos, y si la capa freática es alta, ese horizonte B va a tener colores verdes y grises y azules, ¿vale? Y ya por debajo estaría el horizonte C, que ya sería la roca madre disgregada, ¿vale? Cuando hacemos una calicata, por ejemplo como esta, nos da mucha información. Aquí estamos viendo el horizonte O orgánico, no lo hay porque esto era una meseta y aquí no había hierba, pero más o menos hasta aquí sería el horizonte B, es el horizonte A, hasta aquí. Y luego ya vemos un horizonte B que por desgracia está encharcado y tiene estos tonos azules que son de hierro reducido porque está encharcado y no tiene oxígeno. A la raíz le va a costar mucho aprovechar eso, pero estos tonos azules, que es de hierro reducido, que se llama ferroso en forma reducida, si lo dejamos ahora al medio ambiente durante 3 o 4 meses, va a coger estos mismos tonos, que son de hierro oxidado, ¿vale? Este es un hierro oxidado y este es un hierro reducido. Este es ferroso y este es férrico. Vamos a hablar ahora sobre la profundidad a la que tenemos que enterrar el cepellón, ¿vale? El injerto le tenemos aquí. Ojalá estuviera un poco más alto, pero no es un tema crítico en castaños. ¿Por qué? En manzano sí es crítico. Cuando se injerta una variedad muy vigorosa, manzano reineta, sobre un patrón analizante y dejamos el injerto enterrado, lo que va a pasar es que la variedad va a emitir raíces, va a puentear al patrón y se va a volver muy vigorosa y manejable y no fructificará. A ese fenómeno lo llamamos franqueado, ¿vale? La emisión de raíces por parte de la variedad directamente es franqueado. En una planta como esta, que está injertado sobre un pie de semilla del propio clon, da igual, no hay problemas de mayor vigor entre variedad y patrón, o sea, quedaría igual. Y de hecho tampoco tiene tendencia a franquearse el castaño, o sea, solamente con que lo dejemos por aquí, por donde estaba, ya no se va a franquear, y si ocurriera tampoco pasaría nada, ¿vale? Ya tenemos clara la profundidad. Segundo, vamos a empezar a plantar la planta. ¿Qué ocurre? La tentación sería el directamente echar tierra de los montones, ¿vale? Eso es un error. Lo mejor es estaríamos echando tierra de mucha profundidad, con poca materia orgánica, con poca actividad biológica, en el fondo justo donde van a estar las raíces, y en cambio pondríamos en la parte de arriba la mejor tierra. No, ¿qué hacemos? De las orillas, es decir, del horizonte A, del que hemos hablado antes, que drena mejor y que es más permeable, vamos rellenando. Procuramos dejar la planta un poquito alta porque luego cuando se riegue va a repisar un poquito, ¿vale? Y ahora... Así es como ha salido el cepellón. Ya veis que tiene raíces nuevas muy fuertes, están por fuera, pero no es esa malla tan impermeable. Y al año que viene, en febrero, cuando empiecen a brotar, echarán pelos absorbentes por aquí, todo esto, y rápidamente conectarán con la tierra, ¿vale? A diferencia de si hubiéramos plantado con árboles a raíz desnuda, aquí no hay que pisar ni cosa parecida para que se meta la raíz entre la tierra. Basta con depositarlo y rodearlo de tierra, sin compactarlo.
como veis lo que hemos formado es una meseta. ¿Por qué? Conviene que la planta quede alta para evitar riesgo de encharcamiento. No la enterramos mucho porque además tampoco se compacta, porque al castaño no le gusta que las raíces se le queden muy apretadas, ¿vale? Y ahora ponemos el plástico y con la meseta el agua de lluvia lo va a evacuar hacia los lados. Como veis, en esta plantación tenemos dos mangueras para riego por goteo localizado y en el propio riego por goteo le meto el abonado, ¿vale? Cuando hemos tapado el hoyo respecto a la tierra del hoyo, esta tierra era muy buena. Si la tierra fuera mala, de un destierre o de poca cantidad de materia orgánica, lo que hay que hacer es echarle bastante estiércol, como un tercio de un carretillo más o menos. Bien, ahora, siguiente. Lo que vamos a hacer es hacerle un acolchado. ¿Para qué sirve el acolchado? Va a evitar que salgan hierbas y, sobre todo, va a mantener la estructura del suelo. Que con el acolchado, en una tierra que no tuviera acolchado, tú llegas a mitad de verano, después de los ciclos de lluvia y tal, y la tierra está muy dura. Con el acolchado lo escarbas con los dedos. Por lo mismo le pasa a la raíz, ¿vale? Y conserva mejor la humedad. Vale, cuando ya hemos extendido el plástico, lo siguiente que hacemos es echarle como medio cubito de agua porque la tierra no estaba muy seca, estaba bien. Ya que sale el tema de la tierra, se me olvidó decir al principio, que es una cosa muy importante, y es, no se puede hacer una plantación ni en hoyos, ni en campo, ni en nueva plantación, con el terreno fuera de tempero, o sea, con el terreno muy húmedo. Va a generar muchísimos problemas. Con las macetas aún podría hacerse, desde luego con raíz desnuda jamás. Ese terreno luego se va a endurecer mucho, va a formar como terrones muy duros y mucho hueco y va a ser muy problemático, ¿vale? Se va a compactar mucho y tal. Bien, cuando ya hemos regado, lo siguiente es poner un protector. Yo me gusta usar este tipo de protectores de malla de tela de gallinero, ¿vale? ¿Contra quién? Pues contra corzos y contra jabalíes. Son un problema muy gordo. La alternativa de otros protectores que son de plástico, que son los tubos de plástico que llevan una cámara de aire entre medias y varias aperturas para que circule el aire, me gustan menos para castaños porque primero son bastante pequeños y segundo, temas fitosanitarios. Ahí se acumula muchísima humedad, mucha condensación y es problemático, ¿vale? Prefiero este sistema. Y está aprobado y lo respetan perfectamente. Es un poco más laborioso, pero es muy reciclable. Entonces, os he comentado antes que iba a haber dos partes. Una que era para replantaciones de marras y plantaciones en bosque y otra para nuevas plantaciones. Para nuevas plantaciones, evidentemente, no se hace nada de todo lo que hemos hecho aquí. ¿Cómo se hace? Lo que se hace lo primero, antes de hacer nada, es tener información del suelo. Encargamos un buen análisis, ¿vale? de todos los macroelementos y microelementos. Hacemos una calicata o varias en la finca de este tipo para saber cómo son los horizontes. Si por lo que fuera hubiera un horizonte de tipo arcilloso y con la capa freática muy alta, como hemos visto antes, eso nos obligaría a hacer un drenaje. El drenaje se hace lo más profundo que puedas en verano, de 1 metro para adelante de profundidad, hay unos cálculos para hacerlo, y lo que haces es meter un tubo especial de drenaje perforado, abovedado o circular, lo rodeas con grava y a su vez todo eso lo rodeas con una malla geotextil. Antiguamente se hacía con arena, pero bueno, con una malla geotextil todo ello, ¿vale? Cambia la finca 100%. Vale, ya hemos hecho el análisis y tenemos el drenaje si procede. Y ahora, lo siguiente es, en función del análisis, pudiera ser que fuera necesario o corregir el pH o hacer un abonado específico para ese suelo. Es decir, corregir, si hubiera una gran deficiencia de fósforo o de potasio, ese sería el momento de corregirlo, ¿vale? Y ese abonado se llama de fondo. Bien, lo siguiente sería meter un apero para labrarlo. Si nos encontramos con ese tipo de horizontes impermeables a poca profundidad, el apero más adecuado sería un subsolador en mitad del verano, con un arado que se llama topo, que es una especie de cadena y una especie de obús hacia atrás que va dejando unas galerías. Y de vez en cuando repasarlo en verano, siempre en verano, para que vaya rompiendo. ¿Que no nos encontramos con esto? Una vertedera, pero que no voltee demasiado. O sea, el suelo está organizado por horizontes y los microorganismos que viven en cada horizonte están especializados en ese horizonte. Si tú ahora lo volteas todo, le vuelves loco, ¿vale? Entonces, sin voltear mucho, pero sí profundizando. Unas
labores de grada preparatoria y luego ya la plantación. La plantación la puedes hacer manual o la puedes hacer con máquina. Hay máquinas que van guiadas por láser, se va orientando y unos operarios van sentados atrás y lo van plantando, ¿vale? Y queda muy bien. Lo mismo hablo para la extendedora de plástico y la acolchadora. Hay máquinas también que te lo hacen. Bueno, y nada más, aquí acaba.